¿Cómo están, queridos estudiantes de grado 701? Para mí es de una alegría muy alta poder contar con ustedes en esta clase y que podamos a través de las herramientas como la tecnología poder continuar nuestro proceso académico. De antemano le doy las gracias a los estudiantes que de una manera muy responsable ya me han entregado las actividades y el desarrollo académico. Yo ya les he dado respuesta a la mayoría de ellos y me preocupa bastante porque digamos que el número de estudiantes con respecto al número de las actividades que me entregaron, pues es bastante bajito. Pero pues yo considero que sea porque hasta ahora nos estábamos acoplando a todo el proceso de organización de los tiempos. Para esta semana solamente voy a dar hasta el día sábado para la entrega de las actividades correspondientes a esta clase y a la clase anterior. O sea, que usted, si usted no hizo la actividad de la clase anterior, tiene la oportunidad de entregármela máximo hasta el sábado las dos. ¿Vale? Obviamente la nota va a ser menor, o sea, no va a ser una nota sobre 100, ¿listo? A la correspondiente a los compañeros que sí entregaron durante la semana. Esto queda claro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es importante que si evidentemente no nos estamos viendo a nivel presencial, yo tengo que sacar unas notas y yo tengo que evidenciar que usted sí participó dentro del desarrollo de la actividad. Además, es importante tener en cuenta que vamos a tener unas clases en Skype y estas clases van a ser una vez cada 15 días. Bueno, y voy a tomar asistencia en Skype sobre las actividades. Reglas de juego en Skype. Es una herramienta tecnológica que nos permite y nos ayuda a hacer un proceso de comunicación online. Por consiguiente, respetémonos unos a los otros, ¿sí? Y escuchemos muy bien las actividades porque creo que los voy a tener en pleno al curso en este desarrollo de Skype y si no los voy a tener en dos grupos, pero así seamos 3, seamos 4, seamos 10, yo considero que el Skype es una herramienta que me permite a mí hacer un proceso generalizado de la clase sin tener mayores inconvenientes y ustedes más que nadie ya saben cómo es el proceso, ¿vale? Entonces, reglas del juego. Vamos a tener a mano nuestros apuntes y además de eso, si usted no entregó las actividades de la clase anterior, las va a entregar con las actividades de esta semana, máximo hasta el sábado. ¿Listo? Entonces, para yo tener también tiempo para empezar a corregir y organizar, ¿vale, chicos? Entonces, Dios los bendiga y continuaremos con nuestra actividad. Como siempre, iniciaremos orando. En esta ocasión hice una oración, o hice no, digamos que tomé una oración que me parece bastante linda y que es una oración que yo hago por mis hijos y por ustedes. ¿Listo? Eh, yo soy, como ustedes saben, soy madre de 2 hijos, pero también soy orientadora y conozco de pronto la tristeza de muchas mamás y la angustia de muchas mamás frente al proceso profesional y futuro de cada uno de ustedes. Por eso digamos que al ver esta oración me pareció bastante pertinente y es una oración que voy a hacer por ustedes. Mi Señor Jesucristo, escucha con humildad esta humilde plegaria de una madre que ama con el corazón a sus hijos. Cuida, te lo ruego, de mis hijos y los hijos de mis amigos, los hijos que tenemos en el colegio Giovanni Pascoli, los hijos de 701. Acompáñalos siempre en en cada una de las etapas de su vida. Intercede para que pueda valorar la importancia del estudio y aspire a ser una persona de bien que tenga grandes metas y sueños. No permitas que caigan malas amistades ni que vean los estudios algo tedioso. Que no siga los malos ejemplos. Llena su mente de ideas optimistas y jamás permitas que se rinda. Dale fuerza para que supere cualquier obstáculo y llévalo por el camino correcto para que sea un hombre de bien y de provecho. Amén. Es importante estas palabras, chicos. Miren, yo siempre digo algo y para mí es una premisa y es que cuando yo me lo encuentre a la vuelta de la esquina, cuando yo me lo encuentre después de que usted salga del colegio de bachiller, que usted me cuente que haya viajado mucho, que haya estudiado mucho, que gane más que yo, o sea, que tenga una mente abierta, que haya estudiado, que haya vivido, que haya sonreído, que se haya levantado de las dificultades, porque ese es mi objetivo como maestra. Yo considero que mi objetivo como maestra es guiar el proceso de cada uno de ustedes y no solamente llenarlos de temas y de procesos en el cuaderno, sino enseñarles que la vida tiene un sí, un no, un blanco, un negro, ¿cierto? Y que de usted depende con las herramientas que como institución le damos hacia dónde quiere ir.
Recordemos que la familia es el vínculo más importante que tenemos y realmente son los que siempre van a estar ahí en las buenas y en las malas. Valoremos lo que tenemos en este momento, chicos, no es fácil. Ustedes cuentan con herramientas para trabajar en clase, no todos lo tienen. Y si nosotros nos damos cuenta en este momento de encrucijadas con todo lo que tiene que ver con la pandemia, han pasado muchas cosas, pero nosotros nos hemos mantenido en pie, tanto ustedes como familia como nosotros como colegio. Entonces, digamos que es una invitación a que a través de la oración nos fortalezcamos como familia, pidamos por nuestros padres, pidamos por nuestros abuelos, pidamos por nuestros compañeros del colegio, pidamos una oración o nosotros pedimos una oración como docentes porque digamos que así como ustedes estamos aprendiendo y estamos en un proceso de reflexión general en donde sabemos que después de esto no va a ser igual el proceso de convivencia y que vamos a empezar a cuidarnos mucho más y a cuidar al otro desde todo concepto. Entonces, ahora sí iniciamos nuestra parte académica. Aviso importante. Antes de iniciar es importante que tengas a mano tu cuaderno y toma apuntes de lo que vamos a ver aquí. Recuerda que estamos en qué tema? Mecanismos de participación. Y en este caso vamos a ver el voto. Entonces ya vimos un tema anterior, que ¿cuál fue el tema anterior que vimos? Entonces el tema anterior que vimos fue derrocar, sacar del... muy bien, tenemos muy bien, trabajamos todo lo que tiene que ver con, con derrocar un mandato, con sacar un mandato, ¿listo? Entonces en este caso hablamos de presidente, alcaldesa, gobernadores, etc. Y acá vamos a hablar del voto. ¿Qué es el voto? Pues el voto es la herramienta que nosotros tenemos para la elección popular, o sea, elegir, ¿cierto?, a nuestros gobernantes. ¿A qué gobernantes? Pues al presidente, al vicepresidente, a la Cámara de Representantes, al Senado, a las alcaldías, las gobernaciones, los consejos municipales, alcaldes locales. En nuestras manos están los que son los parte política y el parte de desarrollo político de nuestra ciudad. El voto del sufragio universal es un derecho de todos los ciudadanos colombianos mayores de 18 años. Pueden y deben ejercer. Sin embargo, desgraciadamente el promedio de participación en el voto es muy bajito. Es aproximadamente para el 2017 fue aproximadamente el 45%, es decir, menos de la mitad de las personas habilitadas para votar. Ahí es donde uno se pregunta, ok, nosotros queremos cambiar este país, pero usted no vota para cambiar. Cuando decimos usted no vota para cambiarlo, digamos que es algo que tenemos que pensar. Nosotros no sé cuántos número de personas somos en este momento en Colombia, pero el 45% de las personas pues realmente no es nada y seguimos los mismos con las mismas dentro de la parte política, ¿cierto? Usted solo cambia la parte política en el momento en que usted empieza a ejercer su voto. Lo que yo les decía, por ejemplo, a la elección de los personeros y las personeras en cada uno de los años, y es que usted me dice, no, pero el personero no hace nada. Ok, no hace nada, pero entonces no escoja aquel que usted piensa que lo mira bonito, que le da dulces, que no, usted escoja aquel que dentro de su política, dentro de lo que las opciones que le dio, dentro de lo que va a ser su plan de trabajo, realmente lo convenza y no lo convenzan con que le voy a poner una piscina en el Giovanni Pascoli, ¿cierto? O le voy a dar media hora más de recreo, pero eso no va a pasar, ¿cierto? Entonces que sea una persona que sea consciente, pero que además de eso pelee por sus derechos y su buen vivir dentro de la institución. Eso también debe pasar y debe hacerse dentro del colegio, dentro de la parte de ciudadanía, ¿vale? Continuamos. Vamos a ver un poco pues la historia del voto. Considero que es importante que vamos de dónde carajo salió esa vaina del voto. Recuerden que antes de que fuéramos, entráramos en el proceso de independencia, nosotros éramos regidos por los reyes de España, ¿cierto? O sea que no había una elección, nosotros no elegíamos quién nos iba a representar, sino que simplemente de España traían unas personas que eran las que estaban al frente del proceso de nosotros a nivel histórico. El voto empezó durante la Patria Boba. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de ese pedacito antes de salir a la cuarentena? Y donde escuchamos o medio escuchamos todo lo que tenía que ver con la historia de la Constitución y nos hablaban del cuento de la Patria Boba. Entonces la Patria Boba se dio entre 1810 y 1816, ¿cierto? Esta es una época en esta época solo podían votar los hombres casados y con dinero. Entonces después de hacer todo el proceso de conquista, todo el proceso, perdón, conquistas no, sino de liberación, ¿sí?
digamos que nos dimos cuenta que nosotros necesitábamos empezar a elegir a las personas o a los mandatarios que tuviéramos con nosotros, porque ya no estaban los reyes y necesitábamos que alguien tomara el poder dentro del proceso. Entonces empezaron a decir, ok, van a votar, pero entonces, ¿quiénes van a votar? Entonces los únicos que van a votar acá son los hombres casados y con dinero, o sea, la élite, ¿cierto? Además debían saber leer y escribir. O sea, que era de una población gigantesca, una muy mínima parte la que realmente empezó a ejercer su derecho al voto y a elegir. El voto indirecto, que era el que se daba en ese momento de la patria boba y la Gran Colombia, fue similar al usado en Francia y en España en 1810 y practicado hasta 1834. La población votaba de manera directa en las parroquias. Acá se designaban a los apoderados o electores, ¿cierto? Entonces se designaba un grupo de personas, ¿cierto? Quienes nombraban otros electores y a ellos a su vez a nivel de provincia elegían a los diputados a las cortes elecciones terciarias y la mayoría calificada era requerida para elección de presidente, vicepresidente y senadores. O sea, las personas que votaban en 1810 votaban para escoger un grupo de personas, que a su vez ese grupo de personas escogía a los que iban para cada uno de los mandos. ¿Listo? Entonces, hasta ahí nosotros sabíamos que escogíamos un grupo de personas, pero no se sabía exactamente quién iba a quedar como presidente hasta que este mismo grupo de personas se reuniera y organizara quién iba a ser presidente, vicepresidente y senadores. Ahora vamos con la voto dentro de la Gran Colombia. Entonces, en 1819 y 1821 se habla de ciudadanía. Entonces ya venimos hablando de que yo soy ciudadano portador de derechos, ¿cierto? Entonces ya tengo una ciudadanía, entonces yo pertenezco a la Gran Colombia, a la ciudad tal, ok. Se habla de ciudadanía y se dice que todos los ciudadanos podían votar, pero las características para poder votar seguían siendo las mismas. ¿Cuáles eran esas características? Hombres que debían estar casados, ser adinerados y en esa época la mujer aún no votaba, o sea, la mujer no era vista como una persona portadora de derechos ciudadanos y además de eso de inteligencia. Normalmente se consideraba que la mujer no tenía ni voz ni voto y que nosotros carecíamos de inteligencia o no teníamos una condición cognitiva de la misma manera que el hombre. Entonces es un poco compleja la cosa, pero entonces ahí es donde uno mira también que la esclavitud no solamente se daba por el orden racial, sino si también nosotras como mujeres nos veíamos esclavizadas ante un hombre, porque recuerden que para ese tiempo también se veía lo que tenía que ver el convenio del matrimonio, entonces en donde mi hija era casada, o sea, yo casaba a mi hija con esta persona, ¿cierto? Yo decidía con quién se casaba mi hija. Entonces, también digamos que había un problema bastante grande frente al género femenino. El sufragio indirecto en Colombia se prolongó en el tiempo para la elección de senadores y presidente de la República. Sin embargo, desde la mitad del siglo XIX se hace una reforma directa para los representantes a la Cámara, las legislaturas estatales o asambleas departamentales y para las corporaciones municipales. Entonces, seguimos en las mismas. Realmente, ¿qué cambia? Pues que nos llaman ya ciudadanos para ese tiempo, ¿no? La Constitución de 1853, esa constitución es supremamente importante dentro de todo el proceso de libertad. Y es que aquí fue donde hicieron la abolición o abolieron la esclavitud, que por mucho tiempo atrás se venía trabajando y se venía hablando de liberar, ¿cierto? A los que también tenían derechos y que también eran hombres y que además de eso habían generado pues también unas premisas políticas y desarrollos fuertes y donde empezaron donde empezaron a generar una serie de movimientos que dijeron, bueno, ellos no son animales, ellos no son cosas, ellos deben ser liberados, ¿cierto? Y debemos verlos desde los mismos derechos, aunque pues era muy difícil para ese tiempo como hacer ese proceso porque no era nada fácil, o sea, digamos que no era algo que realmente nosotros dijéramos, no, si la cosa es así como rapidita, no. Para votar se requería ser mayor de edad y estar casado. ¿Mm? Desde la Constitución se inició la votación por presidente y vicepresidente por parte de los votantes, o sea, ya no se escogía un grupo de personas quienes a su vez escogían al presidente y vicepresidente, sino que al contrario, nosotros ya empezábamos a hacer un proceso mucho más fuerte en quién queríamos que fuera nuestro presidente, ¿cierto? Entonces ya escogíamos entre el uno y el otro. Y en 1855 se inició con depositar el voto en lo que hacemos hasta hoy, que son las urnas. Entonces, antes se hacían las parroquias y realmente eso no era como tan privado el voto, ¿cierto?
Ya para 1855 se empezó a hacer el voto en las urnas, en donde ya mi voto era secreto. En 1954 las mujeres pueden votar. Es una reforma constitucional de 1994. Bastante importante porque digamos que con antelación empezó a haber unos movimientos muy fuertes. ¿Sí? Si nosotros miramos cuánto tiempo pasó entre 1853 y 1954 para que realmente hubiera un movimiento en donde dijéramos, bueno, ¿qué hubo? O sea, la mujer también es portadora de derechos, también es ciudadana y también trabaja en pro, ¿cierto?, de lo que tiene que ver con el manejo político. Además que la mujer con antelación tenía algo muy importante y era la persona que organizaba las reuniones y organizaba todo lo correspondiente a las organizaciones políticas. Entonces, a quienes visitaba, con quienes iba, con quienes, o sea, hacía todo el proceso. Además de todo, también se habla de que, digamos que los movimientos se dieron a comprender que la mujer no era solamente un objeto de compra y venta, sino que también tenía, digamos, otro tipo de formas de verse a nivel político. Entonces, el derecho al voto de la mujer en Colombia fue aprobado el 25 de agosto de 1954, pero en ese año nosotros no votamos, o sea, como mujeres, nosotros no vinimos a ejercer directamente ese voto. A través del acto legislativo número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. No olviden ese nombre, Gustavo Rojas Pinilla, lo que se consolidó como un gran triunfo para el género femenino, aunque en ese momento no fue el escenario de elecciones. O sea, en ese momento nos dijeron, ok, usted ya puede votar. Pero entonces acá hay una particularidad y es que ese señor que les digo que no pueden olvidar, Gustavo Rojas Pinilla, ese señor estaba dentro del mandato, ¿cierto? Y hubo algo ahí, y no me quiero adelantar, que hizo que él fuera un dictador. O sea, se habló ya de la primera vez no, sino se habló desde el proceso político como un dictador. En la Constitución de 1991, artículo 258. Entonces ya hablamos de que el proceso de voto hizo unos cambios, ¿cierto? En donde el primero solamente podías votar si estabas casado y estabas dentro de una élite, sabías leer y escribir. Después, cualquier persona mayor de edad para ese tiempo 21 años en adelante, podía votar, pero igual también tenía que ser casado y tenía que saber leer y pues tener dinero. Decían que para ese tiempo 300 pesos al año, pues eso era una cosa, es como, no sé, mucha plata para ese tiempo. Y además de eso, pues en 1954 se dio el derecho al voto para la mujer, que pues si lo vemos es bastante, son 67 años, hace 67 años más o menos nos dieron la premisa de poder votar. ¿Qué más les cuento? Y bueno, ya viene nuestra constitución política, que es la que nos rige en este momento, que es la constitución de 1991. Entonces, la constitución de 1991 nos habla de que el artículo 258 del voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y una forma secreta para los ciudadanos y cubículos individuales instalados en cada mesa. ¿Cierto? La organización electoral, con antelación ya se había organizado o se había hecho un grupo de personas que nos permitían o que estaban al pendiente del proceso de elección. ¿Listo? Entonces la organización electoral suministraba igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad las personas que van a ser elegidas. ¿Qué es el voto en blanco? Acá es donde nosotros venimos como a hacer un proceso en donde nosotros peleamos cada vez que hay elecciones el bendito voto en blanco. ¿Cierto? Entonces, el voto en blanco, ¿qué es? De acuerdo al decreto de la ley 2241 de 1986, en su artículo 137 establece que el voto en blanco es el que no contiene nombre alguno o no precisa a alguien en especial. ¿Listo? ¿Qué efecto jurídico tiene? Pues lo que tiene es que si de pronto, por ejemplo, vamos a votar como presidente y el presidente lo que debe hacer es lo que yo como población, digamos, no me gusta ninguno de los candidatos como presidente y voto en blanco. Y si el voto en blanco gana sobre cualquiera de los que están ahí para ser presidentes o estar como candidatos de presidente, deben
anular esas votaciones y volver a presentar nuevos candidatos, ¿cierto? Para que la gente vuelva y vote. Entonces el voto en blanco, digamos que es una manera en como yo digo, no estoy de acuerdo con ninguno y creo que es importante que volvamos a mirar otros candidatos. Hasta ahora no ha pasado en ningún momento, ¿cierto? A nivel de presidencial, sé que a nivel de departamental y gubernamental sí, pero a nivel presidencial no. Actividades para esta semana. Entonces es importante que para esta semana vamos a realizar la lectura de un artículo de la revista Semana sobre el voto femenino. Escribir en el cuaderno lo que considere más relevante sobre este artículo. Yo igual, dentro de la descripción del video les voy a dejar el link para que lean el artículo de semana. Y en el cuaderno me van a escribir también estas preguntas. Conteste las siguientes preguntas. ¿Cuándo votaron las mujeres por primera vez? ¿Quién se encontraba como presidente en la época en la que se permitió el voto a la mujer? De acuerdo a lo estudiado hoy, considera que votar es, perdón, ahí me quedó mal, que votar es un privilegio, una pérdida de tiempo, un derecho constitucional. Justifica la respuesta. Y ya, nos vamos solamente con eso. Dios los bendiga. Espero que pues hayamos entendido un poco más lo del voto. Igual vamos a estar participando dentro de la clase de Skype con respecto al tema anterior y con respecto al tema del voto. ¿Listo? Dios los bendiga y espero que se encuentren muy bien. Chao.